Hola, buenos días. Qué bueno que se encuentren otra vez aquí en la sesión de ejercicios con derivadas. En esta parte vamos a revisar ejercicios con tasas de cambio, no necesariamente con respecto al tiempo, sino con respecto a determinada variable. La cuestión es identificar las variables y tratar de relacionarlas entre sí a través del concepto de derivada. Comencemos pues con el primer ejercicio, el cual consiste en lo siguiente. Se empuja una pelota de modo que alcance una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo hacia abajo a lo largo de cierto plano inclinado. En tal caso, la distancia que ha rodado después de 3 segundos es s igual a 5t más 3t cuadrada. Inciso A. Encuentre la velocidad una vez que transcurren 2 segundos. Inciso B. ¿Cuánto tiempo tarda para que la velocidad alcance 35 metros sobre segundo? Hablando de este caso de la velocidad, sabemos perfectamente que es obtenida a través de la variación de la distancia con respecto al tiempo, en este caso, en términos instantáneos, a través de una derivada. En ese sentido, la derivada de 5t más 3t cuadrada es igual a 5 más 6t. Y tenemos la expresión de la velocidad. Fácilmente, para poder responder eso a lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de 2 segundos en la expresión recién encontrada para hallar dicha velocidad. De tal forma que sustituir los 2 segundos, la velocidad es 5 más 6 por 2 es 5 más 2 igual a 17 metros sobre segundo. Con esta misma expresión de 5 más 6t podemos plantear el tiempo en que tarde en alcanzar la velocidad de 35 metros sobre segundo que plantea el inciso B y despejar en consecuencia la variable t. En ese sentido, tenemos que t es igual a la velocidad menos 5 entre 6. Y al sustituir los datos que nos dan, esto nos permite determinar que para 35 metros sobre segundo el tiempo es 35 menos 5 entre 6 igual a 30 entre 6, lo cual da que deben transcurrir 5 segundos para que se alcancen 35 metros sobre segundo de velocidad. Enseguida, el siguiente problema está en dos partes. El inciso A es fácil hacer crecer cristales de clorato de sodio en forma de cubos, dejando que una solución de esta sal en agua se evapore con lentitud. Si B es el volumen de uno de esos cubos, con longitud X de lado, calcule la variación o la derivada más bien del volumen con respecto a X cuando X es igual a 3 milímetros y explique su significado. Inciso B, demuestre que la razón del cambio de volumen de un cubo con respecto a la longitud de su arista es igual a la mitad del área superficial de ese cubo. Explique geométricamente por qué este resultado es cierto. Ahora la derivada que tenemos que plantear para el inciso B es una con respecto a la variable X, donde X es la medida de longitud del lado de los cubos de los elementos hechos de clorato de sodio. En ese sentido, si el volumen de un cubo es lado por lado por lado, en este caso representado como x al cubo, su derivada va a ser en consecuencia 3x cuadrada. Ahora, si evaluamos exactamente 3 milímetros, es el que la tasa de variación es 3 por 3 al cuadrado, 27 milímetros cúbicos por cada milímetro de longitud. Es lo que está tendiendo a variar exactamente cuando alcanza la dimensión longitudinal del lado de 3 milímetros. Bueno, para el caso de la comparación con el área superficial de dicho cubo, debemos recordar, bueno, antes de eso, remarcamos lo que encontramos, la tasa de incremento en volumen es de 27 milímetros cúbicos por cada metro de incremento cuando X vale exactamente 3 milímetros. Eso es lo que nos dice la respuesta de evaluar en la derivada del volumen con respecto a la longitud X. Ahora, pasando al inciso B,
Hay que recordar que un cubo tiene seis áreas. Cada una de ellas equivale a multiplicar lado por lado es x cuadrada. De tal forma que si tenemos 6 caras, el área en consecuencia son 6x cuadrada. Y como acabamos de ver, la derivada con respecto a x de 1 menos 3x cuadrada. No es difícil observar que 3x cuadrada corresponde exactamente a la mitad del área superficial del cubo. Hacemos el siguiente ejercicio. Se deja caer una piedra en un lago que crea una onda circular que viaja hacia afuera con una rapidez de 60 centímetros. Encuentre la proporción a la cual aumenta el área dentro del círculo después de inciso A 1 segundo, inciso B 3 segundos e inciso C 5 segundos. ¿Qué se puede concluir? Sabemos que el área circular es equivalente a pi por el radio, en este caso de la onda elevada al cuadrado. Si queremos encontrar la relación de rapidez del área, tenemos que derivar con respecto al tiempo, aunque tenemos que hacerlo de forma implícita en ambos lados de la expresión. En este sentido, la derivada con respecto al tiempo nos arroja que la variación del área con respecto al tiempo es igual a la derivada de pi por radio al cuadrado con respecto al tiempo. En este caso tenemos que derivar encadenado y de forma implícita con respecto al tiempo a r cuadrada con respecto a la variable r multiplicada por esta variable r con respecto su derivada con respecto al tiempo. De tal forma que esto es igual a pi por 2r por derivada de r con respecto al tiempo. Ordenada sería 2πr por la variación de la longitud de onda con respecto al tiempo. Esta variación de longitud de onda de derivada de r con respecto al tiempo es un dato que ya conocemos, que corresponde a la rapidez, cuyo valor es 60 centímetros sobre segundo. Por otro lado, si consideramos que esta es una velocidad constante, entonces para un segundo tendremos un radio de onda de 60 centímetros. Para los 3 segundos, uno de 180 centímetros. Y para los 5 segundos, un radio de onda de 300 centímetros. Por lo que al sustituir estos datos en la expresión recién encontrada de la variación del área con respecto al tiempo, tenemos que para un segundo sería 2pi 60 centímetros radio por 60 centímetros sobre segundo, que es la velocidad, 7200 veces pi centímetros cuadrados por segundo. Para 3 segundos, 2pi por 180, que corresponde al radio, por 60 la velocidad, nos da 21.600 pi por centímetros cuadrados por segundo. Y en el caso de los 5 segundos, sería 2pi por el radio de 300 por la velocidad de 60 centímetros por segundo, lo cual nos da 36.000 pi centímetros cuadrados sobre segundo. Lo que se alcanza a percibir aquí en particular es que la tasa de crecimiento del área, aunque depende del valor de la velocidad y del radio de onda, en realidad es proporcional de forma lineal con respecto al tiempo. Ahora tenemos el siguiente problema. La masa de parte de una varilla metálica que se encuentra entre su extremo izquierdo y un punto X metros a la derecha es de 3x cuadrada kilogramos. Encuentre la densidad lineal cuando X es A, inciso A 1 metro, inciso B 2 metros y C 3 metros. ¿En dónde es más alta la densidad y dónde es más baja? Ok, tenemos una varilla. No tenemos qué sección transversal tiene, no nos interesa, nos dan solamente la referencia de cómo va incrementándose su masa, en este caso con una función cuadrática, hasta una distancia x partiendo de la izquierda, cuyo valor de masa es 3x cuadrada. Sabemos que la densidad, en este caso, la densidad lineal se mide con respecto al desplazamiento longitudinal de la varilla. En este sentido,
tenemos que dividir dicha masa entre el desplazamiento x, donde nos ubiquemos sobre la varilla. Y si la masa es x cuadrada, al dividirlo esto entre x, nos queda que la densidad lineal es exactamente 3x. Si esta es la densidad, no hay más opción ya directamente que sustituir los valores que nos dicen los tres incisos. Cuando estamos exactamente en 1 metro, la densidad va a ser 3 kilogramos por metro. Cuando estamos en los 2 metros, son 6 kilogramos por metro. Y cuando llegamos a la de 3 metros, tenemos 9 kilogramos por metro. Si yo hiciera la derivada, bueno, en este caso se ve claramente que la densidad es más baja del extremo izquierdo y más alta lejos del extremo izquierdo. ¿Por qué? Porque se va incrementando gradualmente esa densidad cada vez más que a la medida que nos alejemos del extremo de la izquierda. Si se dan cuenta, el incremento es múltiplo de 3. O sea, pasamos de 1 metro a 2, de 3 a 6, de 2 a 3, de 6 a 9. Esa tasa de incremento de 3 la podemos obtener directamente derivando la función de la densidad lineal ρL que tenemos aquí. Si esta que vale 3x la derivamos con respecto a la variable x, nos daría una tasa de crecimiento constante de 3, porque la derivada de 3x es 3. Lo que estamos comprobando precisamente cuando pasamos de 3 a 6, de 6 a 9, si hubiera una medición en 4, pues sería 12, y sucesivamente avanzando de 15 a 15. Es decir, la tasa de crecimiento aquí en particular es de 3 por cada metro que avanzamos longitudinalmente. Enseguida, la cantidad de carga Q en coulombs que ha pasado por un punto de un alambre hasta el tiempo t, medido en segundos, se expresa como Q de t igual a t cúbica menos 2t cuadrada más 6t más 2. Encuentre la corriente cuando, inciso A, el tiempo es igual a 0.1 segundos, e inciso B, cuando el tiempo es igual a 1 segundo. Recuerde que la unidad de corriente es el ampere, que equivale a 1 coulomb sobre segundo. ¿En qué momento la corriente es la más baja? Ok, como en este caso la corriente depende de la variación de la carga con respecto al tiempo, pues tenemos que hacer una derivación con respecto a dicha variable t. Entonces la corriente que depende de t es igual a la derivada de q, en este caso es igual a 3t cuadrada menos 4t más 6. ¿Por qué? Porque la derivada de t cúbica es 3t cuadrada, de menos 2t cuadrada es menos 4t, y la de 6t es 6. La de 2 vale 0. Entonces, con este elemento es posible ya encontrar a continuación los valores que nos están pidiendo en la corriente en 0.1 segundo, 0.5 segundos y 1 segundo. Para 0.1 segundos tenemos que la corriente es 3 por 0.5 cuadrada menos 4 por 0.5 más 6, lo cual da 4.75 amperes. Cuando el tiempo es 1 segundo, es 3 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 6, lo cual da exactamente 5 amperes. Para el inciso B que nos pide, perdón, no inciso B, sino en la parte final de la pregunta, ¿en qué momento la corriente es la más baja? Para determinar eso, lo que tenemos que hacer es recurrir a la segunda derivada e igualarla con 0 para encontrar el máximo o mínimo de la expresión. Entonces, hay que derivar entonces otra vez el término 3t cuadrado menos 4t más 6, lo cual nos da 6t menos 4. Despejamos el tiempo t, esta expresión, nos queda t igual a 4 entre 6, lo cual equivale a 2/3 de segundo. Si uno deriva a continuación esta derivada 6t menos 4,
encontramos que su derivada es 6, cuyo valor es positivo. Entonces sabemos cuando tenemos un valor positivo de esa siguiente derivada, que lo que encontramos al igualar con 0 es un valor que me va a dar un mínimo. De tal forma que si sustituyo los 2/3 de segundo en la expresión de la corriente, entonces resultaría que la corriente a los 2/3 de segundo es 3 por 2/3 al cuadrado menos 4 por 2/3 más 6, es 4. Aquí el 3 con 3 cuadrados queda solamente 1/3 aquí, 4/3, acá hay menos 4 por 2, menos 8/3, y 6 enteros tiene 18/3. Tengo que entonces que sumar 4/3, 8/3 más 8/3 me da 14/3, lo cual da 4 enteros con 2/3 de amperes, que efectivamente es una corriente más baja incluso que estas dos que tenemos aquí. Incluso cuando tenemos un tiempo igual que un 0, la corriente vale 6. Ahora viene la pregunta, si hay un mínimo, que en este caso es 4 enteros 2/3 de amperes, ¿habrá un máximo? Pues parece que no, porque según esta expresión, a medida que vamos incrementando el tiempo, este va cada vez tendiendo a ser mayor que este de acá. Este son 6 segundos de inicio, digo 6 amperes de inicio, lo cual ya es, no aumenta ni quita al comparar incluso estos dos. Por ejemplo, si fueran 10 segundos, tendría aquí 100, 300 menos 40, porque es 4 por 10, tengo 260, 266. Tengo un valor mayor que cualquiera de estos. Pero, ¿qué pasa si ahora son 1000? Al poner 1000 aquí, tendría 1.000.000 por 3 millones, menos 4 por 1000, menos 4000. Entonces, es una cantidad mucho más grande los 3 millones que los 4000. Eso que nos indica que si el tiempo transcurre hacia el infinito, la corriente también tiende hacia el infinito. Por lo tanto, no es posible establecer categóricamente que haya un valor máximo. A continuación, la ley de Newton de la gravitación afirma que la magnitud F de la fuerza ejercida por un cuerpo de masa m sobre otro de masa m mayúscula es F igual a G por m minúscula por e mayúscula entre r al cuadrado, donde G es la constante gravitacional y r la distancia entre los cuerpos. Inciso A, encuentre la variación, la derivada de esta fuerza F con respecto al radio y explique su significado. ¿Qué indica el signo menos? Inciso B, suponga que se sabe que la Tierra trae un objeto con una fuerza que disminuye en proporción 2 newtons por cada kilómetro, cuando R vale 20.000 kilómetros. ¿Con qué rapidez cambia esta fuerza cuando R vale 10.000 kilómetros? Porque la primera parte hay que derivar, es derivación con respecto a R. En este caso, al derivar con respecto a R, los términos Gm y m mayúscula se mantienen constantes y solamente tenemos como variable la r cuadrada. La derivada de f con respecto a r, tenemos un elemento que es r a la menos 2, por lo tanto el coeficiente menos 2 pasa, y este todavía se le reduce en 1, su exponente, entonces n menos 2 menos 1 menos 3, por lo tanto queda aquí abajo todavía como r cúbica. Ahora, menos indica claramente que es una disminución que depende mucho del valor del radio. Aparte de estas constantes, pero estas constantes ya no se van a modificar, pero estos sí podríamos modificarlos a medida que nos acercamos o alejamos con respecto, bueno, entre los dos cuerpos o el centro de los dos cuerpos. Y esto, en consecuencia, esto significa que la fuerza disminuye en proporción inversa del radio al cubo.
Esto implica que si el radio es muy grande, la disminución será muy pequeña. O sea, entre más alejados se encuentren, esa disminución será muy pequeña. ¿Por qué? Porque este cociente, al incrementarse el cubo, no importa cuánto valga esto, el cociente va a tender a una cantidad pequeña, incluso tendiente a cero. Pero en cambio, cuando están demasiado cerca, cuando este radio es pequeño, este cociente sí es importante y la disminución puede ser mucho más importante que cuando están alejados. Ahora, a continuación, para el inciso B, tenemos dos datos conocidos, que es la variación de F con respecto a R, de 2 kilómetros por cada kilómetro, y un radio de 20.000. Estos datos se pueden colocar aquí y despejar solamente en consecuencia la combinación de G por E minúscula por E mayúscula. ¿Esto qué implica? Implica que al sustituir tengo menos 2 newtons por kilómetro, que es igual a menos 2 por G por M minúscula por E mayúscula entre 20.000 al cubo, lo cual yo puedo despejar aquí el 2 con este 2, ¿se dan cuenta? Paso este menos 2 acá, quedaría exactamente por el menos entre menos 1, y luego este 20.000 multiplicaría el 1 de acá, quedaría exactamente que el producto de G por M mayúscula sería igual a 20.000 al cubo. Ahora, este elemento ya conocido para esta condición particular de objetos, lo puedo caer de vuelta con valor conocido para ya conocer la variación de la fuerza con respecto al radio de R, cuando el radio de R ahora vale 10.000. Haciendo esto en consecuencia, entonces sustituyo menos 2 por la GM, que vale 20.000 al cubo, entre la R al cubo que queremos evaluar, que es 10.000 al cubo. Entonces tenemos aquí menos 2, luego aquí es un exponente, el cubo, 20.000 entre 10.000, pues da 2 al cubo, pues queda menos 2 por 2 al cubo, 2 al cubo es 8 por menos 2. En ese sentido, la disminución de la fuerza es de menos 16 newtons por cada kilómetro. A continuación, la ley de Boyle expresa que cuando se comprime una muestra de gas a una temperatura constante, el producto de la presión y el volumen se mantiene constante. Esto es, presión por volumen igual a una constante. Inciso A. Encuentre la razón de cambio del volumen en relación con la presión. Inciso B. Una muestra de gas está en un recipiente a baja presión y se le comprime paulatinamente a temperatura constante durante 10 minutos. ¿El volumen disminuye con mayor rapidez al principio o al final de los 10 minutos? Inciso C. Pruebe que la compresibilidad isotérmica se expresa mediante beta igual a 1 entre P. Para eso es claro que lo que tenemos que hacer es establecer la expresión de volumen igual a C entre P, o sea, despejamos B, y esto ya de forma explícita es sencillo de derivar para encontrar precisamente la razón de cambio de dicho volumen con respecto a la presión. Derivando con respecto a P, entonces que esta derivada es, como C es constante, y P está elevada a la menos 1, pues sería C menos P al cuadrado, porque a P se le disminuye todavía un exponente adicional al menos 1, que da P a la menos 2, lo cual es igual a P como cociente o como denominador, P al cuadrado. Pero ese menos que aparece ahí nos está indicando que es una tasa negativa, es decir, realmente a medida que va variando la presión, se va disminuyendo el volumen, pero es una variación inversamente proporcional al cuadrado de la presión. Esto es decir, si la presión es baja, ¿se dan cuenta? La presión es baja, pues la tasa de cambio podría ser bastante más fuerte que cuando la presión es alta.
Si aquí es muy grande la presión, se vuelve muy pequeño este cociente. Entonces, de alguna forma podemos ya empezar a dar respuesta al inciso B. Como la relación de disminución del volumen según la derivada es inversa proporcional al cuadrado de la presión, a medida que crece la presión, el cociente en la derivada tiende a disminuir, por lo que se concluye que el volumen disminuye más rápido al principio que al final de los 10 minutos. Ahora, para resolver el inciso C, vamos a tener que agregar el siguiente concepto. Este es un concepto meramente termodinámico, donde se dice que la compresibilidad isotérmica se obtiene al introducir un signo menos y dividir la derivada entre el volumen. O sea, este dato es propiamente del área de la termodinámica. Entonces, al introducir el signo menos y dividir la derivada entre el volumen, tenemos que es menos 1 entre b, equivale a lo que nos está indicando, o la derivada que es menos c entre p cuadrada. Aquí menos por menos va a dar más y queda al final c entre b por p al cuadrado. Ahora bien, para comprobar esta beta, tal como está aquí, no es tan complicado si recordamos que el volumen es igual a la constante c entre p. Al introducir ese concepto c entre p aquí, en vez del volumen, c entre c va a quedar 1 y p cuadrado entre p aquí abajo va a quedar p. Por lo que comprobamos sin ningún inconveniente que beta, o la compresibilidad isotérmica, es igual a 1 entre la presión. A continuación, tenemos el siguiente problema. La frecuencia de las vibraciones de una cuerda vibrante de un violín se expresa por medio de F igual a 1 entre 2L, que multiplica todo esto a la raíz cuadrada de T entre ρ, donde L es la longitud de la cuerda, T es su tensión y ρ es su densidad lineal. Inciso A, encuentre la rapidez de cambio de la frecuencia con respecto a. Primera parte, la longitud cuando T y ρ son constantes. Segunda parte, la tensión cuando L y ρ son constantes. Tercera parte, la densidad lineal cuando L y T son constantes. Se dan cuenta, lo que tenemos que hacer son tres derivadas, pero con respecto a alguna de las variables en cada uno de los casos. En sentido, para el primero de los casos, la primera parte, cuando se deriva con respecto a la longitud, tenemos que la raíz cuadrada de T entre ρ, así como los medios, se mantienen constantes, entonces se deriva con respecto a 1 entre L. 1 entre L sabemos que es L a la menos 1. Entonces, por la ley de los exponentes, ese menos 1 pasa aquí como coeficiente, y al L menos 1 le restamos un exponente, que da L a la menos 2, que equivale a colocarlo en el denominador como L cuadrado. Por lo tanto, esa derivada con respecto a la longitud es menos 1 entre 2L cuadrada, todo esto que multiplica a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal ρ. En la segunda parte, cuando derivas con respecto a la tensión, ahora que se mantiene constante es 1 entre 2L y el término ρ que está dentro de la raíz cuadrada. En ese sentido, yo puedo sacar momentáneamente, separar estos dos términos, cada quien como raíz cuadrada de t y raíz cuadrada de ρ. Pongo raíz cuadrada de ρ acá junto con 1 entre 2L para que se mantienen como constantes, y nada más derivo la raíz cuadrada de t, cuyo exponente es obviamente t a la 1 medio. Ese 1 medio, según la ley de los exponentes, pasaría aquí como coeficiente, y exponente t a la 1 medio le resto 1 y queda menos 1 medio, pues lo coloco ya debajo del denominador, digo debajo como denominador, queda 1 entre 2 raíz cuadrada de t. Al final puedo agrupar, como estos términos son iguales dentro del término de raíz, pues quedaría, al multiplicar también 2 por 2, 1 entre 4L que multiplica a raíz cuadrada de ρ por t. Y la tercera parte es con respecto a la densidad lineal, es decir, con respecto a ρ,
Otra vez lo mismo, ahora vamos a tener que considerar que 1 entre 2L y la raíz cuadrada de t son constantes y había que derivar solamente raíz en 1 entre raíz cuadrada de ρ. Entonces, como tenemos constante, dijimos raíz cuadrada de t entre 2L y tenemos la raíz 1 entre raíz cuadrada de ρ, entonces tenemos en realidad ρ a la menos 1/2. Su coeficiente pasaría entonces como menos 1/2 y menos 1/2 menos 1/2 menos 1 me da menos 3/2, que equivale entonces a ρ 3/2 en la parte de abajo, que equivale también a su vez a la raíz cuadrada de ρ al cubo. De tal forma que al final nos queda menos 1 entre 4L raíz cuadrada de t entre ρ al cubo. Este problema tiene la siguiente parte, la parte B, que nos dice lo siguiente. Es información muy interesante, sobre todo si somos neófitos en la parte musical. El tono de una nota que tan alto o bajo suena está determinado por la frecuencia F. Entre más alta es la frecuencia, es más alto el tono. Use los signos de las derivadas del inciso A para hallar qué sucede en el tono de una nota. Primera parte, cuando se disminuye la longitud efectiva de una cuerda, como por ejemplo colocando un dedo sobre esta de modo que vibre una parte más corta de la misma. Parte 2, cuando se aumenta la tensión haciendo girar una de las clavijas. Y parte 3, cuando se incrementa la densidad lineal al cambiar hacia otra cuerda. Los que ya han visto alguna vez un instrumento musical, sobre todo las guitarras, se dan cuenta que no todas las cuerdas tienen el mismo grosor. De hecho, ni siquiera están hechas del mismo material, o tienen diferentes formas de producción. Tienen diámetros diferentes y tienen materiales diferentes. Entonces sí, el hecho de, entonces sí podemos decir que hay un cambio en la densidad lineal. Dicho lo cual, vamos a tener que rescatar las 3 derivadas que acabamos de hacer hace unos instantes. De hecho, coinciden cada una de ellas con las 3 partes del inciso B. Entonces, para el primer inciso, la derivada que sabíamos que es menos 1 entre 2L cuadrada, todo esto que multiplica raíz cuadrada de t entre ρ, cuando se disminuye la longitud efectiva, en este caso, cuando este término es menor aquí, se dan cuenta, este cociente va a incrementarse. Y como tiene signo menos, al incrementarse, entonces la disminución de la frecuencia va a ser más grande. Entonces, repetimos, pues cuando se disminuye la longitud efectiva aquí, la disminución de la frecuencia va a ser mayor. O sea, voy a reducir la frecuencia en mayor tasa al reducir la longitud de la cuerda. La parte 2, donde tenemos que la derivada con respecto a la tensión es 1 entre 4 veces la longitud que multiplica a la raíz cuadrada de ρ entre t. Aquí también la t está abajo, pero esta diferencia de L cuadrada es t a la 1/2. O sea, su efecto es menos impactante que este L cuadrado, pero sí hay una variación interesante. Ahora es positivo, hablamos de que aquí hay un incremento. Sea cual sea el resultado que tengamos aquí, la frecuencia se incrementa. Ahora bien, si incrementamos la tensión, este cociente, aunque mayor proporción que el anterior ejercicio, sí va a haber una disminución del cociente porque incrementamos el valor numérico de aquí. Obviamente, si la tensión aquí es mayor que 1, el efecto se nota más de ese incremento, de esa disminución del cociente. De tal forma que cuando se aumenta la tensión, el aumento de la frecuencia es menor. O sea, la tasa de incremento de esa frecuencia es menor. Y finalmente, la tercera parte, cuando derivamos con respecto a la densidad lineal, obtuvimos que también es negativa, igual que la primera parte, que es 1 menos 1 entre 4L, que multiplica todo eso a t entre ρ cúbica.
Aquí en realidad es ρ, para que quede nuestro ρ a la 3 medios. Digamos que este elemento tiene un impacto mayor que la tensión en la parte 2, pero menor que lo que tuvo la longitud en la parte 1. Pero como también está en la parte de abajo, entonces quiere decir que cuando se incrementa su valor, este elemento, su tasa de cambio es menor. Ahora, como es menos, esa variación es para disminuir la frecuencia. De tal forma que cuando se incrementa la densidad lineal, la tasa de disminución de dicha frecuencia es menor. Y con esto se concluye este ejercicio. Pasemos al siguiente. La ley de los gases para un gas ideal a la temperatura absoluta T en Kelvin, la presión en atmósferas y el volumen en litros es E por B igual a nRT o N por RT, donde N es el número de moles del gas y R es igual a 0.0821, la cual es la constante del gas. Suponga que en cierto instante la presión es igual a 8 atmósferas y aumenta en una proporción de 0.1 atmósferas por minuto, y que B al mismo tiempo tiene 10 litros y disminuye en una proporción de 0.5 litros por cada minuto. Encuentre la razón de cambio T con respecto al tiempo en instante si N es igual a 10 moles. Está hablando de razón con respecto al tiempo. Si dan cuenta, el término PB igual a nRT no tiene a tiempo de forma explícita. Entonces hay que hacer una derivación implícita con respecto al tiempo en ambos lados de la expresión. Pero hay que considerar que N y R en particular son constantes, de forma que la derivada solamente estamos aplicando las variables de presión, volumen y temperatura. En ese sentido, aquí en la primera parte tenemos un producto de dos funciones y en el otro lado es una constante o dos constantes que multiplican solamente una variable de la temperatura. En ese sentido, en la primera parte, la derivada es la primera por la derivada de la segunda. La derivada de b con respecto a sí misma es 1, pero por la cadena que multiplica esa derivada de b con respecto al tiempo, que es lo que nos están pidiendo evaluar. Aquí ya tenemos una derivación implícita, la derivación del volumen con respecto al tiempo, más, ahora, la derivada de la primera por la segunda. La derivada de p con respecto a p es 1, pero hay que derivarla con respecto también al tiempo, entonces sería 1 por la derivación de la presión con respecto al tiempo de p entre dt por la segunda, que es el volumen. Del lado derecho pues, tenemos las constantes n y r, y la derivación implícita de t mayúscula con respecto a sí más 1, pero hay que encadenarla de forma implícita con su derivada con respecto al tiempo, dt mayúscula entre dt. Y aquí ya tenemos precisamente la derivación con respecto al tiempo. A continuación, nos están pidiendo que evaluemos la razón de cambio t con respecto al tiempo. En ese sentido, tenemos que despejar la variación de la temperatura con respecto al tiempo que tenemos del lado derecho, lo cual podemos hacer pasando este término constantes n por r del lado izquierdo, de tal forma que la variación de la temperatura con respecto al tiempo sería P por la derivada del volumen con respecto al tiempo más B por la derivada de la presión con respecto al tiempo entre las constantes N por R. Estos datos ya los conocemos todos. La presión en el instante de cuestión es 8 atmósferas. La variación del volumen con respecto al tiempo me dice que en instantes es 0.15 litros por minuto. Fíjense, es una disminución, por lo tanto es negativa, entonces menos 0.15, más el volumen en ese instante que vale 10 litros por la variación de la presión con respecto al tiempo. Aquí la variación es
positiva porque dice que aumenta en 0.1 atmósferas por minuto, supongo que 0.1 positivo, entre 10 moles que multiplica la constante R, 0.0821. Entonces, esto queda multiplicar 8 menos 0.15 menos 1.2 más 10 por 1.1 más, perdón, 10 por 0.1 igual a 1. Esto entre 0.821, que resulta ser de la multiplicación de 10 por 0.0821. Arriba me queda negativo, por eso queda menos 0.2 entre 0.821. Al hacer la división me queda menos 0.2436 Kelvin por cada minuto. Pues tenemos una reducción de la temperatura en ese instante de menos 0.2436 Kelvin por cada minuto. Y con esto se concluye este ejercicio. A continuación analicemos el siguiente problema. Un cultivo de bacterias al inicio contiene 100 células y crece una cantidad proporcional a su tamaño. Después de una hora la población se ha incrementado a 420. Inciso A, establecer una expresión para el número de bacterias después de 3 horas. Inciso B, calcular el número de bacterias después de 3 horas. Inciso C, encuentre la tasa de crecimiento después de 3 horas. Inciso D, cuando la población alcanza 10.000. Para este ejercicio en particular necesitamos acudir a un concepto que se llama constante de crecimiento K. Esa constante de crecimiento K la tenemos que asociar a la siguiente expresión poblacional P en función del tiempo, que es igual a una población inicial de referencia P0 que multiplica a la función exponencial E elevada a la K por T. Ahí está involucrado el concepto de constante de crecimiento K. Esa constante hay que determinarla. Al menos sabemos que la población inicial de referencia vale 100. Y ahora sí, ese lo conocemos. Y también conocemos que después de una hora la población se incrementó 420 elementos. Entonces, 420 sería igual a 100, que multiplica a E elevada a la K por 1, porque es a la 1 hora donde se presentó ese valor de crecimiento. Pues queda entonces que 420 en 20 entre 100 es igual a E a la K. Va a ser el 100 que multiplicaba dividiendo. Por lo tanto, E a la K es igual a 4.2. Acuérdense que tenía una hora, 1 por K, pues sigue siendo K, E a la K. Ahora, con esto es fácil de aplicar para poder despejar esa K el logaritmo natural en ambos lados. Pues tengo el logaritmo natural de E a la K igual al natural de 4.2. Este exponente K lo uso como coeficiente que multiplica el logaritmo natural de E, y esto es igual al logaritmo natural de 4.2. Sabemos que el logaritmo natural de E es igual a 1, por eso queda 1 por K, K igual a logaritmo natural de 4.2, y eso equivale en términos de redondeo trunco a 1.4351. Entonces la constante ya la podemos aplicar en la expresión para la población, en este caso P, que depende del tiempo, es igual a 100, que multiplica a E elevada a la 1.4351 T. Con esto ya podemos establecer el cálculo del inciso B. A las 3 horas, pues coloco ese valor de 3 horas en la variable T. Entonces la población a las 3 horas es 100 por E a la menos 1.4351 por 3, lo cual aproximadamente nos da 7.409 individuos o bacterias a las 3 horas. Para eso que nos piden encontrar la tasa de crecimiento, lo que tenemos que hacer es, a la hora del concepto de tasa, es hacer la derivada. Al derivar la expresión
100 por e a la menos 1.4351t. Sabemos que esto es un e a la u, la 100 era una constante, pues e a la u es su derivada sigue siendo e a la u, por lo tanto queda aquí otra vez, pero hay que derivar la u con respecto al tiempo, y 1.4351t con respecto a t es precisamente 1.4351. Al multiplicar estos dos elementos me queda que la derivada de este crecimiento poblacional con respecto al tiempo es 14.351, que multiplica a e, que está elevada a la 1.4351t. Con este dato de la derivada ya podemos encontrar entonces la tasa de crecimiento a las 3 horas, sustituyendo el término 3 en t. Nos quedaría tasa de crecimiento a las 3 horas es 14.351 por e a la menos 1.43, perdón, e a la 1.4351 por 3, lo cual da una tasa de crecimiento de 1063.28 bacterias por cada hora. Finalmente, para el inciso último, inciso D, tenemos una población meta que es de 10.000. Pongo aquí 10.000, que es igual, según la expresión poblacional encontrada, a 100 por e a la menos 0.4351 t. Aquí la incógnita es t. Pues pasamos el 100 dividiendo 10.000 entre 100 me da 100. Pues tengo e elevada a la 1.4351t es igual con 100. Aplicamos logaritmos otra vez en ambos lados y tenemos que el logaritmo natural de e elevada a la 1.4351t es igual al logaritmo natural de 100. Otra vez, lo que ya conocemos, esto como exponente lo pongo como coeficiente, entonces queda menos 1.4351t por el neutral de e igual al neutral de 100. El neutral de e es igual a 1 y por lo tanto el tiempo lo puedo despejar y quedaría logaritmo natural de 100 entre 1.4351. Esto es igual a 4.605 entre 1.4351, lo cual me da 3.2 aproximadamente horas. 3.2 horas para alcanzar las 10.000 bacterias que nos planteó el ejercicio. Y con esto se concluye con los 4 incisos de este ejercicio. Pasemos a hacer el último ejercicio de esta sesión. Aquí en particular vamos a hablar del tiempo de vida media del cesio 137, el cual es de 30 años. Se consigue una masa de 100 miligramos. Pide establecer la masa que permanece después de 3 años. ¿Cuánto de la masa permanece después de 100 años? ¿Y después de cuánto tiempo permanece únicamente miligramos? Este problema se plantea exactamente igual que el anterior, solamente que hablamos de masa, no de población, pero es algo semejante. Tenemos una masa que evoluciona con el tiempo, que es igual a una masa inicial, M0. En este caso, que lo sabemos, es de 100 miligramos, multiplicada por E elevada a la K por T. Aquí necesitamos encontrar esa constante K en particular, pero hay que agregar a continuación que cuando hablamos de vida media, hablamos de que a los 30 años que se estipula que es la vida media, tenemos solamente la mitad de lo que se tenía en un principio. Eso es lo que se define como vida media. Hay otros elementos que para alcanzar esa vida media no son 30 años, pueden ser 500, 1000, sobre todo elementos radioactivos altamente peligrosos, alcanzan valores de 1000 o 1500 años para apenas reducirse a la mitad. En este caso son 30 años para que la mitad de la masa se alcance. Entonces, 100, la mitad es 50. De tal forma que M30 es igual a 50, y esto a su vez, según la expresión de M0 por E a la KT, es igual a 100 E a la KT.
Aquí este 100 lo pasamos dividiendo, entonces 50 entre 100 es igual a 0.5 igual a E a la K por 30. Aquí ya sustituyo el término de 30 años. Y lo que sigue es aplicar el logaritmo actual en ambos lados. El logaritmo de 0.5 es igual al logaritmo natural de E elevada a la 30 por K. Aquí este 30K lo puedo usar como coeficiente que multiplica el logaritmo actual de E. De tal forma que el logaritmo actual de E es 1 y queda 30K es igual al logaritmo natural de 0.5. Por lo tanto, K es el actual de 0.5 entre 30 igual a menos 0.0231. Este signo menos ya me habla de que vamos a esperar una disminución. Cuando tenemos signos positivos hablamos de crecimiento. Cuando tenemos signos negativos en la constante K, hablamos de una reducción, disminución o decaimiento. En este caso en particular de la masa. Al sustituir entonces en la expresión, que la masa es igual a 100 por E a la menos 0.0231T. Ahora, para el inciso que nos piden 100 años, entonces lo que tengo que hacer es poner 100 años en esta expresión de T. Pues la masa de los 100 años es igual a 100 por E a la menos 0.0231 por 100. Y eso, al aplicarlo, me da 9.93 miligramos. Así tenemos aquí a los 100 años prácticamente la décima parte de lo que teníamos en un principio. Ahora, ¿cuánto va a tardar en transcurrir para que quede solamente la centésima parte? Aquí entonces en la expresión encontrada, 1 igual a 100 por E a la menos 0.0251T. Aplicamos logaritmo natural, en este caso de 1 entre 100, que pasó dividiendo, el natural de 0.01, que debe ser igual al natural de E a la menos 0.0231T. Sabemos que este elemento exponente negativo lo puedo pasar acá como coeficiente, pues quedaría menos 0.0231T por un natural de E, donde esto vale 1, por todo esto, le quedaría al fin de cuentas al despejar T, luego natural de 0.01 entre menos 0.0231. Este natural de 0.01 da un valor negativo, entre valor negativo, todo se vuelve positivo y da aproximadamente 199.36 años. Es decir, debe transcurrir casi 200 años para que solamente sobreviva o quede, más que sobreviva, que quede 1 miligramo del cesio 157. Y con esto concluimos este paquete de ejercicios. Espero que no haya habido dificultades para poder entenderlos. Y los espero para el próximo paquete. Agradezco su atención.